Bueno, pues hoy es 11 de septiembre. Todo el mundo conoce de lo que se trata, las Torres Gemelas, el ataque terrorista contra Nueva York de hace algunos años, en un día como hoy. Pero hay otro 11 de septiembre que se celebra en el sur del continente, en el cual se conoce menos, hay menos información, hay menos difusión, y es un golpe de Estado que marcó un país latinoamericano y marcó en cierta medida a una serie de países, marcó a una buena parte del sur del continente. Es el golpe de Estado de 1973 en Chile, en el cual un grupo de militares derrocan a un gobierno de izquierda, un gobierno comunista que había sido electo democráticamente, y Augusto Pinochet es el militar que dirige ese golpe de Estado. Será un gobernante 16 años después de eso, y generará una de las dictaduras militares quizás más agresivas y hasta cierto punto crueles que tuvo el continente, pero paradójicamente también sentó las bases del Chile moderno, que se distingue por su estabilidad económica y por su desarrollo. Las paradojas de la historia está llena de estas paradojas, casi nunca hay totalmente buenos ni totalmente malos. Para los chilenos este 11 de septiembre es particularmente duro, es difícil, es doloroso. El país realmente estuvo polarizado durante décadas. Estuvo polarizado desde que ganó Salvador Allende en 1970, estuvo polarizado durante los años que gobernó, los 3 años que gobernó, y también estuvo polarizado después, durante los 16 años que duró la dictadura militar. Al día de hoy todavía se divide la población entre si se debe celebrar o se debe conmemorar con tristeza esa fecha, este 11 de septiembre. ¿Qué fue lo que pasó hace ya muchos años? El presidente en turno, el presidente democrático, Salvador Allende, comunista, decide hacer una serie de reformas importantes en el país, y estas reformas generan 3 años de inestabilidad social muy intensa. Los empresarios se oponen de manera directa, los sindicatos apoyan al presidente y se generan huelgas y problemas que derivan en una situación económica difícil. A eso Estados Unidos interviene, Estados Unidos muy preocupado. Es la época de la Guerra Fría, es la época en que están enfrentados la Unión Soviética, Estados Unidos, Europa, por el comunismo y el capitalismo, y el mundo entero está dividido entre esas dos grandes tendencias ideológicas. Y el presidente en ese momento, Richard Nixon, no quiere perder otro país latinoamericano, ya había perdido Cuba, y no quería que se le fuera de las manos su propio continente. Decide apoyar a los militares, y los militares, toda la estructura militar de Chile, del país, se rebela contra el presidente y decide dar un golpe de Estado dramático. Es particularmente intenso porque controlan el país en unas cuantas horas, y el presidente Salvador Allende se refugia en lo que sería el Palacio Presidencial, la Casa de Monedas como le llaman, y el ejército decide rodearlo, y despacio, en unas cuantas horas, empiezan a atacarlo y los tanques empiezan a disparar el Palacio Presidencial, haciendo unas imágenes muy impactantes. Finalmente le piden al presidente que se rinda, ¿no? Que se rinda incondicionalmente, y Salvador Allende decide no hacerlo. Entonces empieza a haber un pequeño combate entre las fuerzas de la Guardia Presidencial y el ejército que está afuera. Obviamente el ejército toma el palacio, destruye una buena parte de él, inclusive aviones disparan cohetes, ¿no? Ese grado de mensaje manda el ejército. Finalmente entran al palacio y le informan al presidente que ya el ejército ya tomó el primer piso, él está en el segundo. Entonces él agarra un rifle que le había regalado Fidel Castro y dice que él por ningún motivo se iba a rendir, dispara y se suicida. El gobierno toma el palacio, extermina a la mayor parte de la Guardia Presidencial, extermina a una buena parte del gabinete, persigue a otros, los encarcela en unas cuantas horas y días y semanas, encarcela a todos los que podían ser desde participantes del partido político que había llevado a Salvador Allende al poder, hasta simples seguidores, simpatizantes de la izquierda, incluyendo estudiantes universitarios, y genera un régimen represivo impactante, en el cual hay historias de gentes que son aventadas al mar para que no hubiera huella de que habían sido asesinados, además de que en campos militares lo son. Inclusive hay imágenes famosas de las primeras horas de estudiantes y gente que simpatizaban con el partido político de Allende, que son asesinadas en un estadio de fútbol donde fueron reunidos durante esos días dramáticos para los chilenos. Los 16 años de gobierno que va a durar Pinochet van a ser un gobierno en que se cierran periódicos, que no hay una libertad de expresión, inclusive hubo días con toques de queda, el gobierno se militariza completamente y los militares dirigen, pero curiosamente empieza, en respuesta al apoyo empresarial que había tenido el ejército, empieza a desmembrar la estructura gubernamental y empieza a privatizar masivamente, siendo el primer gobierno neoliberal que hay en el continente, y lo hace de una manera totalmente organizada y ordenada.
a tal grado de que este neoliberalismo primigenio va eventualmente a convertirse en un proyecto de país exitoso, y la economía va a tener un desarrollo sorprendente, sobre todo en los últimos años del gobierno de Pinochet, y en los años que siguieron al gobierno de Pinochet se convirtió en un país que se industrializa rápido y que funciona muy bien, y que logra crear a una economía sólida y de avanzada, que actualmente pues, es un sistema educativo muy bien alimentado y que es un país que vive en muy buenas condiciones económicas. Esto a raíz de esa dictadura. Pinochet termina siendo un presidente rechazado por buena parte de su propia población, pero sobre todo por la comunidad internacional. Ya falleció, pero perdió en una elección, y para los chilenos este hecho, este 11 de septiembre, sigue siendo una profunda herida que todavía no termina de cicatrizar y que yo creo durará algunas décadas sin hacerlo. Menos conocido que el 11 de septiembre norteamericano, pero fundamental porque el gobierno y la dictadura de Pinochet alimentó otras dictaduras y alimentó todo un sistema de regímenes militares que predominaron en América Latina durante más de 20, 30 años y cambiaron en cierta medida el escenario y la historia de muchos otros países. Y el caso del 11 de septiembre norteamericano pues es diferente, es muy diferente, es otro contexto, ¿no? Es un gran imperio enfrentándose a alguien que nadie se imaginaría que alzaría la voz, los sectores musulmanes más radicales. El Islam no es una religión radicalmente conservadora, al contrario, durante siglos fue precisamente quien llevó en el mundo los avances más significativos. Pero desde quizás 50 años para acá ha habido sectores muy intensos, sectores pobres, ¿no? Ha habido naciones islámicas que sus gobernantes han sido particularmente malos y han terminado por empobrecer. Entonces la respuesta ha sido regresar a la tradición islámica más antigua, que inclusive nunca ha gobernado, nunca ha habido realmente gobiernos como proponen los islamistas actuales. Quizás el único caso, y es contemporáneo, no es antiguo, ha sido Irán, y no ha dado unos resultados totalmente positivos, al contrario, el balance no es bueno para los musulmanes, pero sí sigue siendo la alternativa para muchos pueblos pobres, para muchos sectores de estas naciones islámicas que están muy pobres por sus malos gobiernos y que han encontrado un muy buen sistema en echar la culpa a los extranjeros por la presencia de Israel, sin duda, y por el apoyo norteamericano a Israel también, ¿no? Y además porque representa un buen demonio, es bueno para el marketing. Los grupos islámicos radicales son una mezcla del pasado, ¿no? Son gente que piensa como hace 200, 300 años, con herramientas del presente, son totalmente mediáticos, sus mensajes son como ante cámaras como estas, y son mensajes que saben que van a impactar a través de los medios sociales, y lo saben hacer bien, curiosamente, ¿no? Algo herramientas del siglo XXI con mentalidad del siglo XVII o XVI. Y bueno, el 11 de septiembre ha sido su mayor éxito, Estados Unidos tuvo una respuesta impresionante, pero la semilla del temor está ahí y no la ha podido erradicar Estados Unidos del todo, a pesar de desplegar todo su impresionante aparato mediático. Para Estados Unidos no es necesariamente malo, siempre resulta positivo tener un enemigo, por lo cual necesitas a alguien armado y por supuesto presupuesto para armarte, ¿no? Entonces, para el gobierno norteamericano representa una manera útil de mantener sus elementos militares, pero no deja de ser una amenaza para su población, no deja de ser algo difícil y algo que quizás no estaban preparados del todo para lidiar. Lo han hecho rápidamente, ¿no? Estados Unidos es muy hábil para este tipo de situaciones. El 11 de septiembre se seguirá conmemorando, se ha convertido en un elemento simbólico para Estados Unidos importante, sale en todas las cadenas de televisión, es un momento de mensaje importante para el presidente de la República, para los sectores políticos, los distintos partidos, tanto republicanos como demócratas, aprovechan muy bien este momento. Por supuesto, lo aprovecha el ejército, los sistemas de inteligencia, etcétera. Y es un espacio de discusión importante. En realidad, la principal arma que debería usar Estados Unidos a futuro será, por supuesto, la comunicación con los otros sectores musulmanes con los cuales se puede llegar a muy buenos entendimientos en el futuro. Y bueno, esta es mi participación. Encantado de estar en Callejo TV. Soy Samuel Cervera, historiador especializado en política contemporánea.